por eso. Perfecto. Bueno. ¿Quieren que vaya compartiendo pantalla ya? Sí, 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 así ya te habilitamos tranquilamente, así que bueno. Perfecto. Bueno, un gusto estar en el simposio. Vamos a estar atentos también a las demás presentaciones, a ver qué onda, muy bien. Y bueno, hoy en día con esta situación realmente es muy importante tener estos eventos. Es lo único que tenemos prácticamente, así que muy buena idea. La verdad que sí, porque bueno, justamente es una dinámica que te permite llegar a más personas utilizando y valiéndose de las herramientas, una que lo utilizás vos a diario. Así que bueno, qué mejor que todo esto para tener el alcance. Perfecto, a ver, ahí se ve mi pantalla. Ya, se ve de tu pantalla. Bueno, perfecto. Pasamos. Todo tuyo. Bueno, vamos entonces arrancando. Bueno, tal como el título de la presentación lo dice, más que nada vamos a hablar de lo que es la astronomía de estrellas variables hoy en día, ¿no es cierto?, en el 2020. En los últimos 25 años, más o menos, ha ido cambiando mucho el panorama de lo que se hace en estrellas variables, especialmente el rol de los aficionados. Así que vamos a hablar un poco de cómo fue cambiando eso, hablar un poco de algunos proyectos y desafíos, y les voy a contar un poco también del trabajo que hago yo para la American Association of Variable Star Observers, la APSO, que más que nada se trata de catalogar las estrellas variables que van siendo publicadas y descubiertas, y que hoy en día se ha vuelto realmente un desafío por la cantidad de nuevos descubrimientos que hay, que bueno, ya vamos a hablar de eso. Así que bueno, arranquemos. Y claro, primero que nada les tengo que decir qué es una estrella variable, ¿no es cierto? Porque si no, vamos a estar hablando de algo abstracto que no sabemos qué es. Bueno, la definición de estrella variable se basa más que nada en el cambio que hay en la luz de estas estrellas. Porque si bien el cambio en la luz es consecuencia de otros cambios físicos en la estrella, como pueden ser tamaño, temperatura, el espectro, bueno, todo eso cambia, pero lo que nosotros estudiamos es el cambio que se ve en la luz, ya sea visualmente, con los ojos, o con una cámara CCD, un fotómetro fotoeléctrico, con una cámara DSLR, sea cual sea el método, lo que nosotros estudiamos es el cambio en la luz. Ahora, cuando decimos cambio en la luz, ¿a qué nos referimos? Acá vemos una imagen del joyero en la Cruz del Sur y vemos que hay una estrella aquí que anda cambiando de brillo continuamente. ¿Es eso lo que vamos a ver cuando observemos una estrella variable? No. Sería muy fácil ver eso. No vamos a ver cambios en tiempo real. Lo que nosotros vamos a ver va a ser más como esto. Acá tenemos una imagen de la constelación de Escorpio. En el año 2000, esta estrellita de aquí, Delta Scorpii, era una estrella común de la constelación de Escorpio sin ningún cambio de brillo conocido hasta el momento, y a partir de ese año comenzó a incrementar su brillo y actualmente la vemos así. Pueden ver en este momento. Entonces, cuando hablamos de cambio de brillo nos referimos a la diferencia que va a haber en brillo en una observación y a la siguiente, pero no en tiempo real. No es que ponemos el ojo en el ocular o miramos al cielo y vemos, ¡opa!, está cambiando. No, eso no. Vamos a necesitar, digamos, tener una cantidad de observaciones para poder detectar esos cambios de brillo. Las estrellas variables pueden cambiar de brillo con periodos que van desde los minutos hasta años. O sea, depende del tipo de estrella, puede haber un rango muy amplio de periodos y de variaciones, que pueden ser irregulares o regulares. Hay de todas las clases. Justamente, hablando de las clases, empecemos, digamos, con una clasificación general. No es el ánimo de esta charla darles una clasificación exhaustiva de los diferentes tipos de variables, porque realmente sería interminable, hay centenares de tipos de variables, pero vamos a hacer un pantallazo a las clases principales. En este caso empezamos con las dos principales, que son extrínsecas e intrínsecas. Las extrínsecas son las que varían por causas externas a la estrella y las intrínsecas por causas internas, es decir, por procesos físicos que se dan en el interior de las mismas. En las intrínsecas podemos tener, se puede dividir, digamos, en 4 clases principales o grupos, que son las pulsantes, que son estrellas que se contraen y se expanden cíclicamente; las eruptivas, que son estrellas que tienen eyección de material, de gas,
Las cataclísmicas, que son las más espectaculares de todas, que tienen explosiones y que pueden variar muchas magnitudes. Habrán escuchado nombrar a las novas. Incluso las supernovas se consideran en esta categoría, aunque en realidad no son estrellas variables, ya que representan la muerte de una estrella y una vez que sucedió la supernova, nunca más van a variar porque fueron. Así que, bueno, las cataclísmicas entonces, que son las más espectaculares, y por último las rotantes, que son estrellas que presentan manchas como las que tiene el Sol, pero a un nivel, digamos, más grande, más notorio y que genera cambios en el brillo de estas estrellas. Esas serían las 4 clases principales de intrínsecas. Y las extrínsecas son las variables eclipsantes, es decir, que el cambio de brillo se produce por un efecto geométrico. En vez de ser una estrella solitaria como el Sol, se trata de sistemas binarios o incluso que pueden tener 3, 4 miembros. Se han descubierto no hace mucho ya estrellas eclipsantes que presentan eclipses triples, es decir, que hay no solamente el eclipse de una estrella por su compañera, sino que otra estrella alrededor de las 2 primeras también eclipsa a las otras. O sea, muy complejo, pero posible. Con el advenimiento de nuevos estudios sistemáticos del cielo se han encontrado muchas cosas que antes no se conocían en los últimos años. Acá tienen un ejemplo de lo que sucede cuando vemos una variable eclipsante. Las 2 estrellas giran alrededor de un centro de masa común y a medida que una pasa por delante de la otra se produce un cambio, una bajada en el brillo del sistema. Obviamente, para que esto suceda, la órbita del sistema tiene que estar justamente o aproximadamente a 90 grados con respecto a la visual nuestra, ¿no es cierto?, para que se produzca el eclipse. Como hay orientaciones aleatorias en el universo, nosotros vamos a tener una cantidad de sistemas binarios que producen eclipses y una cantidad que no. Es totalmente azaroso. Bueno, los diferentes tipos de variables que hay, cada uno tiene varias características propias. Esas características nos permiten clasificar a las estrellas variables. Y bueno, las principales son las que aquí se ven en la lista. El período, que lo mencioné al principio, vendría a ser el tiempo que pasa entre que una estrella está en un determinado brillo hasta que vuelve al mismo brillo. Es decir, si una estrella, por ejemplo, hoy está en el máximo de brillo, y luego comienza a bajar, bajar, y se recupera y vuelve al mismo brillo dentro de 5 días, bueno, el periodo entonces es de 5 días. La amplitud vendría a ser cuánto varía ese brillo. Si es mucho, si es poco, puede haber cambios de brillo de simplemente centésimas o incluso milésimas de magnitud. De hecho, en el catálogo BSX en el cual yo trabajo, tuvimos que establecer un límite como límite mínimo de variabilidad y elegimos 1 milésima de magnitud. Hay estudios sistemáticos, por ejemplo, de satélites que están fuera de la órbita de la Tierra, que detectan cambios menores incluso a la milésima de magnitud, pero como es imposible de detectar desde la Tierra, no tendría sentido catalogar esas estrellas porque son inobservables, por decirlo de alguna manera. Entonces, podemos tener amplitudes desde ese límite inferior hasta varias magnitudes. Hay de todo, digamos, en el zoológico estelar. Después tenemos, bueno, el tipo espectral que tiene que ver con la temperatura de la estrella, que también se va modificando y depende de qué tipo espectral tiene la estrella, va a ser determinado tipo de variable también. Entonces, es otra de las características que permite clasificarla. El estado evolutivo. Las variables intrínsecas varían justamente debido a la cantidad de masa que tiene la estrella y a qué etapa de su vida se encuentra. Esto determina el tipo de variabilidad que van a tener. Entonces, al ver cierto tipo de variación, ya podemos nosotros decir en qué etapa está esa estrella. Eso es algo muy interesante también. Y por último, la forma de la curva de luz. Muchas veces quizás no tenemos los demás datos, pero tenemos la curva de luz, que es lo que obtenemos de nuestras observaciones. Y cada tipo de variable tiene una forma característica de la curva de luz, que la curva de luz vendría a ser cómo varía ese brillo en el tiempo, que es lo que estamos viendo acá. Y como pueden ver, acá tenemos 4 tipos diferentes de variable y cada una tiene una forma diferente de la curva. En este caso, por ejemplo, tenemos una subida rápida y un descenso más lento del brillo,
y se trata de una variable cefeida. En el caso de las variables tipo Mira, podemos ver curvas más o menos sinusoidales con variaciones de muchas magnitudes. En este ejemplo pueden ver que la estrella pasa de magnitud 4, o sea que se ve a simple vista, hasta magnitud casi 10, o sea que solamente se ve con telescopio. O sea que, bueno, estas variables son recomendadas para los aficionados, para los que recién empiezan, porque son muy fáciles de detectar los cambios de brillo. Son de varias magnitudes. En cambio, si ven esta cefeida, solamente varía algunas décimas, o sea que es un poco más complicada. Bueno, acá tenemos otros ejemplos de diferentes tipos de curva de luz. El punto vendría a ser que cada tipo de variable tiene una forma diferente que nos permite clasificarlas. También es importante que sepan que las curvas de luz son la herramienta principal de los observadores y analistas de variables, y cada uno de estos puntos vendría a representar una observación. Nosotros observamos, por ejemplo, hoy a la noche la estrella, reportamos el horario y la magnitud que tenía la estrella. La magnitud vendría a ser, para los que no lo conocen, es la medición del brillo de las estrellas. Se clasifican en magnitudes. Vendría a ser como un ranking estelar, en donde el puesto número 1 vendría a ser la más brillante y el puesto número 5, 6, 7 vendrían a ser estrellas más débiles. Bueno, en este caso, cada uno de estos puntos representa una observación. O sea, para llegar a tener estas curvas se necesitaron, como ven, decenas, centenares de puntos. O sea, esta es una actividad que requiere paciencia y constancia. Y bueno, hablemos, ya que estamos, del rol, ¿no es cierto?, de la tarea del aficionado en este campo, que es uno de los campos donde los aficionados pueden contribuir más en la astronomía. Bueno, se puede estudiar variables ya conocidas o descubrir nuevas variables, porque siempre va a haber nuevas estrellas por descubrir, a pesar de que uno pueda pensar, no, hoy en día está lleno de estudios sistemáticos de cámaras SD, de satélites que están observando todo el cielo, es imposible. No, sin embargo, todavía se puede, y de hecho nosotros en BSX recibimos descubrimientos de observadores, y por día les puedo decir que tendré 10 o 15 descubrimientos de personas, individuos, o sea que sigue siendo algo muy, muy posible seguir descubriendo estrellas variables. Bueno, entonces se puede hacer este tipo de tareas. En cuanto a variables conocidas, se las puede observar para intentar mejorar la información que tenemos sobre esas estrellas. Se puede elegir alguna que sea más interesante por quizás no está muy entendido los procesos que la llevan a variar, o la curva de luz es irregular o extraña, o algunas, por ejemplo, son sospechosas de variabilidad pero no están confirmadas o no están clasificadas. Bueno, esas estrellas que ya están catalogadas y no serían descubrimientos, se las puede observar para poder clarificar un poco la naturaleza de las mismas. Y se puede también analizar datos que hay disponibles online. A esto lo llamamos data mining. Es el análisis de datos que hay disponibles, y que hoy en día realmente hay muchos estudios sistemáticos del cielo que hacen que sus datos queden públicos y que uno simplemente pueda analizarlos, y incluso no solo de variables ya conocidas, sino descubrir nuevas variables usando datos de otros. No es necesario que uno salga a observar sí o sí con su equipo, su cámara, no es necesario tampoco eso. O sea, se puede simplemente conectar a internet, podemos ser astrónomos de escritorio nada más, y aún así hacer descubrimientos. Podría decirles que más de la mitad de los descubrimientos que nos llegan son así, son simplemente sentándose y analizando datos que hay en internet disponibles. Y bueno, y de eso se refería esta segunda parte de la diapositiva, que uno puede descubrir variables con los datos de uno mismo o analizando datos de otros. Bueno, ser aficionado tiene muchas ventajas. Casi todo tiene que ver con la libertad y con el tiempo, que es algo que no hay en los observatorios profesionales, o que los profesionales mismos no tienen, porque ya tienen un tiempo determinado de telescopio para un determinado proyecto. Y bueno, los aficionados tienen esa libertad de observar cualquier zona del cielo en el momento que quieren o cuando pueden, y eso es una gran ventaja cuando se requieren, por ejemplo, observaciones inmediatas de algún evento, como ser una explosión de una nova recurrente o de una nova enana. Es muy interesante que el aficionado, hoy en día, especialmente en una época en la cual los alertas se diseminan muy rápido a través del email, de los foros que hay de estrellas variables, digamos, hay
listas de correo, en las cuales se comparten observaciones de, por ejemplo, si explotó algo, el observador directamente manda un mail inmediatamente avisándole al resto del mundo y todos empiezan a observar en diferentes longitudes del globo, lo cual hace que la cobertura sea realmente mundial. Por ejemplo, si observa a alguien de Sudamérica en este momento, dentro de unas horas va a poder observar a alguien que está en Australia y luego alguien que está en África y en Europa, etcétera, etcétera. Digamos, tenemos todo el globo cubierto y con eso hacemos que la curva de luz no tenga, digamos, agujeros, sino que haya una cobertura temporal a lo largo de todo el tiempo debido a que hay observadores en todo el mundo. Tampoco se depende de dinero en este caso, porque si bien, obviamente, cuanto más equipo uno tenga, más profundo en el cielo puede ir y observar mayor cantidad de estrellas, también hay variables que se pueden observar a simple vista, o sea que directamente no hace falta siquiera tener ni binoculares para poder hacer alguna observación de estrellas variables. En mi caso, por ejemplo, tuve la suerte de descubrir 2 estrellas variables a simple vista allá por el año 2000 aproximadamente, o sea que es posible. Está bien, bueno, han pasado 20 años, 21 años de eso, pero todavía hay posibilidad de hacerlo. Incluso hace un par de años nada más se descubrió que una variable a simple vista, por ejemplo, Alpha Draconis en el hemisferio norte, era una variable eclipsante. O sea que todavía se puede hacer descubrimientos en estrellas que se ven a simple vista. Bueno, y también el aficionado tiene tiempo para analizar justamente esos millones de datos que hay en Internet que les comentaba antes. O sea que estamos en una posición bastante privilegiada al ser aficionados. Bueno, y ahora les quería comentar un poco cómo fue cambiando el estudio de estrellas variables en los últimos 25 años. Hasta 1997 se podría decir que casi todo, la mayor parte de las observaciones y el rol del aficionado pasaba por la observación visual. Simplemente con un telescopio, binoculares o a simple vista, la mayor parte de los datos que uno recibía, bueno, en la ABSO y en otras asociaciones mundiales, tenía que ver con observaciones visuales. Pero en 1997 se publicó el primer catálogo del satélite Hipparcos, que estuvo mirando el cielo entre 1989 y 1993. Fue un satélite que obtuvo posiciones muy precisas, revolucionó realmente lo que fue las posiciones estelares, y también obtuvo mediciones fotométricas de aproximadamente 112.000 estrellas, todas estrellas brillantes, hasta magnitud 7 aproximadamente, y con algunas más de 8, 9 o 10 que eran interesantes, pero más que nada estrellas brillantes. Entonces, este satélite descubrió muchas estrellas variables nuevas, pero sobre todo revolucionó lo que fue la medición de distancias. Al tener precisiones muy precisas, permitió obtener paralajes muy, muy precisas de las estrellas cercanas y mejorar mucho las distancias que había hacia esas estrellas. Luego, en el año 2000, comenzó a funcionar un estudio del cielo llamado ASAS en Chile, en el Cerro Las Campanas, que publicó su primer catálogo en el 2003. Y este estudio, la diferencia que tenía con Hipparcos es que no es que solo observó 112.000 estrellas, sino que estuvo mirando millones de estrellas, millones y millones de estrellas, en el hemisferio sur sobre todo, hasta una declinación más 28, estuvo detectando todas las estrellas entre magnitud 6 o 7 hasta magnitud entre 13 y 14 aproximadamente. O sea, pasamos de tener un catálogo de 112.000 estrellas a tener un catálogo de centenares de millones, lo cual permitió generó un cambio sustancial en lo que fue la astronomía, especialmente también de los aficionados, porque todos esos datos quedaron disponibles en la web y podían ser analizados. Yo recuerdo haber estado años descubriendo y detectando nuevas estrellas usando estos datos publicados por ASAS. Realmente era como una mina de oro. Pero a partir de ese momento empezaron a surgir otros estudios sistemáticos del cielo. Apareció un par de años después, fue publicado en 2004, el catálogo del NSBS, que era algo bastante parecido a ASAS, pero solamente duró un año, entre 1999 y 2000. Acá pueden ver que ASAS duró 9 años, o sea que hay muchísimos más datos.
Y el estudio NSBS, que es el Northern Sky Variability Survey, es de Nuevo México, en Estados Unidos, estuvo observando ese año y cubrió la parte del hemisferio norte que no había estado cubierta por ASAS. Entonces ya teníamos observaciones de todas las estrellas en un rango de magnitud hasta 14 aproximadamente en todo el cielo. O sea, podíamos, si teníamos, por ejemplo, alguna imagen mostrando una posible variabilidad de alguna estrella de magnitud 10, podríamos ir a estos catálogos que cubrían todo el cielo y chequear nuestra estrella para ver si con los datos ya obtenidos por estos estudios podíamos llegar a clasificar la nueva variable que habíamos encontrado. Y luego empezaron a aparecer cada vez estudios más complejos y más precisos, y directamente satélites como Gaia, que estamos viendo aquí en la fotografía, que revolucionó mucho más aún la astronomía en general, porque nos permitió tener posiciones muy precisas, no solamente para 112.000 estrellas como había hecho Hipparcos, sino para billones de estrellas. Acá estamos hablando de todo el cielo hasta magnitud 21 aproximadamente, lo cual es realmente incontable. Casi todas las estrellas que nosotros conocemos y que tienen algún nombre en el catálogo fueron observadas por Gaia, y las que no van a seguir siendo observadas y van a aparecer en sucesivas ediciones de los catálogos que Gaia está publicando. Actualmente vamos por la versión número 2, que fue publicada en 2018, el primero en 2017, y se espera que la tercera versión va a estar en 2021. Y a medida que se van publicando nuevos catálogos de Gaia, esto significa que hay más observaciones que se van acumulando, y cuanto mayor es el número de observaciones, mayor es la precisión que se tiene en los movimientos de las estrellas, la posición de las estrellas, mayor cantidad de puntos fotométricos en las estrellas. O sea que tenemos cada vez mejor datos de todo el cielo prácticamente. Gaia comenzó a operar en 2014. En 2018 comenzó a operar el satélite TESS de la NASA, que su objetivo, su nombre tiene que ver con su objetivo justamente, que es tránsitos de exoplanetas. Se dedica a observar posibles planetas extrasolares, y la precisión que tiene es realmente impresionante, mayor a la milésima de magnitud. Pero el problemita que tiene es que para obtener una mayor cobertura, el tamaño de los píxeles es muy grande. Entonces, al tener un tamaño, por ejemplo, de cada píxel de unos 45 segundos de arco, vamos a tener muy juntas, digamos, varias estrellas. Si tenemos una zona, por ejemplo, un cúmulo estelar, un cúmulo abierto, que tenemos varias estrellas juntas, bueno, TESS te las va a medir todas como si fueran una sola. Ese es el problema que tiene. Entonces, más que nada, se utiliza para observar estrellas brillantes y que están en una zona solitaria. Porque si tenemos otra estrella junta, va a estar pegada y se van a observar las dos estrellas juntitas en la misma curva de luz. En 2019 empezaron a publicarse los resultados de TESS. Y acá les muestro una lista de la cantidad enorme que hay ya hoy en día. Habíamos empezado con Hipparcos en el 97 y bueno, en el siglo XXI empezaron a sumarse TAS, ASAS, NSBS, y después bueno, empezó a crecer el número, y no vamos a detallar cada uno de estos, pero sí quería mostrarles para que tengan una idea de todos los que hay y los nombres de ellos. Los que están en rojo serían los que son satélites que están fuera de la atmósfera terrestre, y los demás son estudios desde Tierra. Bueno, este es un ejemplo de cómo se presentan los datos de estos surveys o relevamientos en las webs de los diferentes sitios de investigación. Este es el ejemplo de ASAS-3, el estudio de Chile, que la sigla significa All Sky Automated Survey, o sea, estudio automático del cielo, de todo el cielo. Y bueno, uno si quiere obtener, por ejemplo, estrellas situadas alrededor de una determinada posición, simplemente ingresa la posición en este formato, en este cuadro de búsqueda. Aquí le agrega el radio de la zona que uno quiere buscar en segundos de arco, y una vez que se aprieta el botón Search, uno obtiene la cantidad, una lista con una cantidad de estrellas que hay en ese radio alrededor de esta posición. Al hacer clic en cada uno de estos vínculos, uno puede obtener la curva de luz de cada una de las estrellas que hay en esa zona. En el ejemplo, bueno, podemos ver que esta estrella es variable, porque como ven hay toda
variación entre magnitud 8,8 y 9,7. Acá tenemos toda una variación, entonces ya podemos decir, esta estrella es variable, vamos a intentar analizarla. Y bueno, ya que estábamos viendo curvas de luz, quería mostrarles, ya que hablamos de la evolución del estudio de estrellas variables en los últimos años, cómo ha ido cambiando y las diferencias que hay entre una curva, por ejemplo, visual, que es lo que se obtenía, por ejemplo, en los años anteriores, a lo que se puede obtener hoy desde estudios desde la órbita de la Tierra. Esta es una curva visual de una estrella que varía solamente una magnitud o un poco menos. Estos datos son observaciones hechas con el ojo humano. Podemos ver que hay, si bien se nota la variabilidad, hay una dispersión en los datos. Acá se nota particularmente que esa dispersión puede incluso alcanzar la magnitud. En el mismo momento, diferentes observadores pueden observar a la estrella con una magnitud de diferencia, lo cual es bastante, no sé si preocupante, pero quiero decir, hay un límite en la precisión que uno puede obtener visualmente, especialmente cuando se combinan datos de muchos observadores, porque cada uno puede tener diferente sensibilidad al color, diferente agudeza visual también. Hay gente que tiene mayor capacidad para diferenciar brillos que otra. Entonces, todo eso se nota en las curvas de luz. Si comparamos esta curva visual con una curva ya de las obtenidas por estos estudios sistemáticos con CCD desde Tierra, podemos ver la diferencia y bueno, acá ya la curva de luz se nota claramente. Si bien tenemos algunos puntos aislados o un poquito de dispersión, la diferencia es bastante notoria, especialmente cuando estamos hablando de una amplitud similar. Como pueden ver acá son varias décimas, una magnitud. Es similar a la curva que les mostré visual anterior y sin embargo la precisión es mucho mayor, ¿no es cierto?, con una cámara CCD. Y ya si pasamos a una curva obtenida con un satélite espacial como TESS, bueno, directamente, prácticamente es perfecta la curva, ¿no es cierto? Es la perfección, directamente parece un dibujito, no hay ni un solo punto fuera de la curva, es el sueño del observador estrella variable. Bueno, esta es una curva, ya les digo, de TESS, el satélite de la NASA. Y esta es una curva del satélite Kepler, que también ha detectado muchísimos planetas extrasolares nuevos. Y lo que pueden ver en esta curva, que pareciera que tiene como un ancho aquí en el máximo brillo, en realidad esto no es dispersión. Simplemente se trata de algo físico. Esta estrella tiene dos periodos. Es una variable pulsante que mientras algunas capas de la estrella se están expandiendo, al mismo tiempo otras capas se están contrayendo. Hay dos periodos batiendo al mismo tiempo. Entonces se genera esta curva de luz con esta aparente dispersión que no es tal, sino que es la combinación de diferentes ciclos de la estrella con diferentes magnitudes debido a la presencia de esos dos periodos juntos. Yo miro estas curvas y realmente parece arte, porque tienen como una textura, es impresionante, realmente es un sueño tener posibilidad de analizar curvas de estos satélites, porque está todo disponible públicamente en Internet, o sea que esto es accesible para cualquiera. Sin embargo, bueno, yo lo que les decía antes parecía, bueno, no se puede observar más visualmente, porque si la precisión entonces ya es tan mala de la observación visual comparado con lo que puede observar un satélite, pero no es tan así. Fíjense esta curva visual de una variable de tipo Mira. En efecto, es la variable, justamente se llama Mira, es el prototipo, es una estrella que se ve a simple vista magnitud 2 en el máximo o 3, y cuando baja hasta magnitud 9 o 10. Bueno, la curva esta es visual y es perfecta. Incluso podemos ver cómo cada máximo tiene hasta diferente forma. Acá podemos ver un máximo bastante playo, tenemos uno bastante curvado y acá tenemos uno puntiagudo, incluso con una joroba en la parte descendente de la curva. O sea, se ve detalle, muy buena, y es visual la curva. El tema es que justamente esta estrella varía varias magnitudes. Entonces, la idea de esto es que cada observador sepa qué estrella vale la pena mirar. Si una estrella varía una décima de magnitud, no tiene sentido observarla visualmente, porque la curva solamente va a presentar dispersión, como veíamos en una de las primeras. Entonces, si la precisión visual es de 1, 2, 3 décimas, obviamente, si la estrella varía menos que eso, no se puede detectar el cambio. Pero si la variación es de varias magnitudes, una estrella que varía semejante cantidad es
justamente perfecta para la observación visual. No hace falta estar apuntando CCDs o otros aparatos que podrían estar apuntados a otras estrellas con menor variación, en una estrella que un observador visual la puede seguir perfectamente y generar curvas tan buenas como esta. Entonces, se trata de saber qué mirar, pero en ningún momento el observador visual va a quedar fuera de combate, por decirlo así, con el advenimiento de todos estos estudios sistemáticos. Bueno, ahora pasemos a BSX, que es el catálogo que yo manejo para la Asociación Americana de Estrellas Variables. En la página principal del catálogo podemos ver la cantidad de estrellas que hay catalogadas en un momento dado. Este número que ven acá, 1.437.000 y pico, era el número de variables que teníamos, bueno, cuando hice la presentación, ¿no? Eso fue hará una semana. Ahora ya ha cambiado, ya van a ver, debe ser más o menos 100 más, debe haber, porque por día una decena de estrellas se agrega o más. Así que bueno, esto va cambiando. Uno de los trabajos principales que tengo ahí en el equipo de BSX es actualizarlo, y eso se divide en dos tareas principales: agregar variables nuevas que se van publicando y revisar las ya conocidas, y también eliminar, o mejor dicho, esconder, porque no eliminamos nada en realidad, todo queda, digamos, registrado en la base de datos, porque borrar no sería lo adecuado, sino que quede un registro de todo lo que ha habido alguna vez visible en BSX. Se puede llegar a, por ejemplo, si uno borra algo, quizá no lo puede recuperar. En cambio, nosotros escondemos las cosas que ya han sido modificadas o mejoradas, y si en algún momento necesitamos volver a mostrarlas porque hubo un error al haber eliminado ese dato, lo volvemos a traer. ¿Y qué es lo que corregimos? Bueno, entradas duplicadas. Puede ser que una estrella haya sido publicada en dos catálogos diferentes, y en el momento que se creó BSX, lo que hicimos fue juntar todos los catálogos que había disponibles y generar una especie de metacatálogo, que eso es BSX, contiene casi todas las variables conocidas o que había publicadas. Y bueno, muchas veces se pueden haber generado duplicados porque la misma estrella estaba en dos catálogos. Entonces la idea es generar una entrada única para cada estrella y esconder cuando se encuentra algún duplicado. Tratar de dar la mejor información disponible para cada estrella y esconder la redundante. Y también esconder entradas espurias. ¿A qué me refiero con eso? Puede haber estrellas que en realidad son efectos sistemáticos que simulan una variabilidad, pero que no son tal. Por ejemplo, estrellas dobles, que la compañera a veces entra en la apertura fotométrica y a veces no, de acuerdo al SIN de una determinada noche, o si un satélite se fue moviendo y la apertura fue cambiando, o si la estrella tiene un movimiento propio muy alto y con los años se fue moviendo en el cielo y entonces fue saliendo hacia afuera de la apertura de la cámara, que ya estaba fija. Digamos, hay diferentes explicaciones que generan que haya a veces estrellas reportadas como variables que en realidad no lo son. Son problemas sistemáticos. Bueno, tratamos de mejorar eso continuamente en BSX. Bueno, y también nos valemos de la ayuda de los usuarios. Cualquiera de ustedes puede crearse una cuenta de BSX y mandar los resultados que obtengan, como hablábamos al principio del rol del aficionado y los descubrimientos. Bueno, si ustedes descubren una estrella nueva, pueden publicarla a través de BSX, pueden enviar sus descubrimientos, ya sea de datos que hay online o de sus propias observaciones. Pueden mandar revisiones también de estrellas ya conocidas. Todo eso, incluso también pueden leer papers que hay en la literatura y enviar los resultados de esos papers también a BSX, incluyendo la referencia en la cual leyeron los resultados. O sea, hay múltiples formas de contribuir con la actualización de la base de datos. Y por nuestra parte, en el equipo de BSX, tratamos de agregar listas nuevas que se van publicando de diferentes surveys, relevamientos del cielo. Por ejemplo, cada año se van descubriendo más y más y más variables y se van publicando más y más listas. Se está convirtiendo en un problema para nosotros, que ahora les voy a comentar más de lleno. Y bueno, páginas de alertas. Todos los días se publican alertas del satélite Gaia, del estudio ASA-CCN. Hay diferentes páginas que publican, por ejemplo, si explotó una nova enana y la detectaron, lo publican en estas páginas y nosotros tomamos esa información y agregamos las nuevas estrellas variables al catálogo BSX. Hacemos correcciones varias, agregamos objetos de campañas de observación que hay en la APSO,
La APSO coordina con astrónomos profesionales cuando ellos necesitan observaciones de estrellas puntuales. Por ejemplo, si el telescopio espacial Hubble o el observatorio Chandra o lo que fuera va a estar observando alguna estrella en particular, ellos se comunican con nosotros y nos solicitan que nuestros observadores hagan observaciones de esas estrellas en el rango óptico para poder combinar con las observaciones ya sea espectrales o de rayos X o en cualquier otro tipo de longitud de onda que ellos estén realizando. Entonces, al poder combinar todas las observaciones en todo el espectro electromagnético, se puede hacer un estudio más exhaustivo de cada estrella variable. O incluso es importante saber en qué magnitud se encuentra una determinada estrella para no generar un problema, por ejemplo, con la óptica con los aparatos de los diferentes telescopios. Si una estrella está demasiado brillante como para ser observada por el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, no se la va a observar. Si el observador de APSO les dice, no, esta estrella está en magnitud 7, por ejemplo, nosotros no podemos observarla hasta que no esté en magnitud 12. Entonces se elige, digamos, observar o no el target de acuerdo a los datos que le envían los observadores visuales. Y también, bueno, hacemos actualizaciones de papers individuales. ¿Qué problemas hay con esas actualizaciones? Bueno, hay un número creciente de estudios sistemáticos que están publicando listas y los formatos en los cuales las publican son completamente heterogéneos. Entonces, nosotros necesitamos un formato que sea amigable con BSX. Entonces, hay que formatear todo para poder llegar a ese formato. Algunos equipos de investigación de esos surveys se comunican con nosotros o nosotros con ellos y nos envían listas, digamos que son más amigables, pero otros no tenemos esa suerte y entonces es realmente un trabajo bastante tedioso poder incluir todas esas nuevas variables en el catálogo. También tenemos el problema que no todos los papers que se van publicando están siendo chequeados por nuestro equipo, por un tema de falta de capacidad humana, digamos. No tenemos gente que pueda procesar tanta información. Si bien, por ejemplo, hemos recurrido a la ayuda de algunos voluntarios, se necesita experiencia, ¿no es cierto?, el conocimiento de catálogos, de curvas de luz para poder detectar errores, problemas. Entonces, entrenar voluntarios, si bien es una opción, es difícil porque son campos bastante específicos y requieren mucho tiempo. Hemos invertido ese tiempo muchas veces y el tema es que no ha sido muy exitosa la inversión de ese tiempo porque es una tarea difícil. Y en general la gente que ya tiene experiencia ya está trabajando con sus propios proyectos, o sea que es muy difícil conseguir ayuda en ese sentido. Así que es una tarea ardua y que requiere tiempo y somos solamente un par de personas haciéndolo, así que es complicado. Y no solo el problema de recursos humanos, sino problemas con los datos mismos que uno tiene que catalogar. Muchas veces tenemos resultados falsos, como les comentaba antes, que tiene que ver con diferentes problemas, más que nada con la resolución de los estudios sistemáticos, lo que les decía que varias veces las estrellas están mezcladas, no solamente observan una, sino varias y las reportan como una. Bueno, muchas veces puede pasar que estrellas que no son variables están clasificadas como variables, o que la estrella equivocada se identifica como la variable. En realidad la que varía es la de al lado, pero como están mezcladas, se la identificó como la otra y no como la que realmente variaba. Eso es un problema bastante habitual y que cuando los estudios no tienen una gran resolución espacial, es muy común. A medida que van surgiendo nuevos estudios del cielo con mayor precisión, esto se va corrigiendo. Después tenemos amplitud reducida en los resultados, que es un resultado de lo anterior. O sea, si dos estrellas están mezcladas, la luz de una está sumada a la luz de la otra. Eso genera que la amplitud de variación también esté reducida, porque se está mezclando la luz de una variable constante con la de una variable que sí varía, obviamente. No una variable constante, una estrella constante, quise decir. O sea, estamos viendo la amplitud muy reducida, lo cual genera que a veces se las clasifique mal. Por ejemplo, ¿se acuerdan las variables que les mostraba al principio que se pueden observar visualmente? Las variables Mira, que varían varias magnitudes. Bueno, si tienen una estrella al lado mezclada, esa variabilidad se va a ver muy reducida por la contribución de luz de la compañera. Entonces se la puede llegar a clasificar como otro tipo de variable porque no varía lo suficiente. Y en realidad es simplemente la contaminación de la compañera. Entonces, aparte de esto, tenemos estrellas que son reportadas como si fueran descubrimientos y en realidad ya estaban en BSX. Más allá del esfuerzo que le pongan a veces los autores de los papers, no siempre es exitosa la identificación cruzada que realizan y nosotros tenemos que tener cuidado de eso también, de no agregar un duplicado a nuestra base de datos.
También encontramos clasificaciones erróneas. ¿Por qué? Bueno, porque al estar analizando decenas o centenares de miles de estrellas, estos estudios automáticos también analizan automáticamente a las estrellas. No es que hay una persona mirando cada curva, como podemos hacer nosotros, y diciendo, no, este es tal tipo de variable porque la forma de la curva... No, está todo automatizado. Y bueno, si bien la automatización nos permite trabajar con cantidad muy grande de estrellas, por otro lado, no es lo suficientemente precisa como para diferenciar todos los tipos de variable que hay, que son centenares, como les contaba al principio. Entonces, tenemos muchas clasificaciones erróneas y es importante que los aficionados ayuden a revisar esas clasificaciones también. Y bueno, nuestra continua tarea es una lucha o un equilibrio, una búsqueda de equilibrio entre cantidad y calidad. Es tratar de ofrecer la mayor calidad posible sin relegar de publicar la mayor cantidad de estrellas variables que se van descubriendo posible. Pero bueno, es una tarea ardua porque a veces hay que resignar un poco de calidad para ser completos. Entonces es un equilibrio que vamos buscando día a día. Por ejemplo, en 2019 agregamos 651.113 variables de un solo catálogo, del catálogo de Ogle. En ese momento BSX tenía unas 430.000 estrellas. O sea, de un solo catálogo nuevo, más que duplicamos el número de estrellas que teníamos variables conocidas. O sea, de eso estamos hablando. Y eso cada año se vuelve más complicado. Estamos hablando de un número tan grande de estrellas que es imposible que no haya algún resultado erróneo, obviamente, con más de 600.000. Pero hacemos lo mejor posible para tratar de evitar eso. Se trata de buscar errores básicos, necesitamos dar el formato apropiado para poder importar estas listas tan grandes, tratar de identificar los objetos para ver si ya estaban en la base de datos, etcétera, etcétera. Bueno, y para 2020, bueno, empezamos el año actualizando datos de más de 11.000 variables que había en BSX, con datos del GCBS, que es el catálogo ruso de estrellas variables, que ha sido el más importante hasta los últimos años, hasta que BSX, digamos, ya empezó a catalogar más y más estrellas. El GCBS calculen que tiene unas 60.000, 70.000 estrellas. Y ha sido siempre la fuente oficial de variables, de información de estrellas variables, y son los encargados de ofrecer la designación oficial de las variables. Para este año, bueno, a futuro, tenemos planes de agregar listas de estrellas variables publicadas por el grupo Atlas, más de 4 millones de estrellas variables publicadas, pero más de 3 millones las publicaron como dudosas, o sea que no las vamos a incluir, por suerte, porque si no nos volvíamos locos realmente. Imagínense, tenemos 1 millón y pico y tenemos que agregar casi 5 millones. No, aún así son más de 1 millón las que vamos a agregar. Y la lista tiene muchos problemas de formatos, ofrecen 5 posibles periodos, la clasificación no es para nada estándar, son tipos básicos que pusieron los creadores del catálogo y que no se corresponden con los catálogos estándar. O sea, hay muchísimo por hacer para poder generar que esa lista esté en el formato de BSX. Entonces ya hay 2 años en la cual está en modo espera esa lista. Después tenemos un catálogo de variables de Gaia, el satélite que les comentaba de la ESA, con más de 600.000 variables, también bastante problemático. Luego uno que acaba de salir de ZTF, que es el Zwicky Transition Facility Survey, y este tiene también 781.000 estrellas, pero en un formato muy amigable. O sea que apenas salga la lista, probablemente sea la primera que se incluya en BSX. Y después tenemos otro plan que es revisar datos de 412.000 variables conocidas que han sido publicadas por uno de estos estudios, que es el ASAS-SN, un estudio que hay en Estados Unidos y que tiene muchos resultados espurios también, entonces hay que chequear bastante. Y bueno, seguiremos trabajando con las diferentes listas que vayan apareciendo. Pero bueno, para ir acercándonos ya más al final, quería mostrarles los que son algunos resultados falsos que puede haber en estas bases de datos para que vean con lo que tenemos que lidiar día a día. Por ejemplo, esta estrella nueva, descubrimiento, dice acá, de ASAS-SN, publicada con una magnitud 15,2 y una amplitud de variabilidad de 1,6 magnitudes. Esta es la curva. Y como podemos ver, no hay ninguna amplitud de 1,6 magnitudes acá y no hay ninguna variable. Simplemente hay 2 estrellas mezcladas, una de magnitud 14 y una de magnitud 15,5. Y toda esta variación en realidad es la curva mezclada de 2 estrellas.
Si observan aquí en el mapita este de la derecha, pueden ver que hay varias estrellas en esta zona. Bueno, todas estas estrellas están observadas juntas. Entonces, acá tenemos dos de las principales medidas, pero ven que no hay ninguna variación. Es totalmente un artificio de la observación. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el periodo. 1,99 días. Ya cuando el periodo es cercano a un número entero, ya sea 1 o 2 días, 3 días, es sospechoso eso ya. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la cadencia observacional que tienen estos estudios del cielo. En general observan una vez por noche. Observan hoy a las 9 de la noche, mañana a las 9 de la noche, no les digo que sea exactamente a la misma hora, pero hay generalmente un espacio de un día hasta que vuelve a ser de noche en la zona de observación. Entonces hay muchos periodos cercanos al día que se presentan como reales y en realidad es simplemente un artefacto, un error sistemático causado por esa cadencia observacional. Y lo mismo con el tipo de variabilidad. Ven que solamente dice var, o sea, no está clasificada. Ya eso es otro indicio de que hay algo raro acá. No la pudieron clasificar porque la curva no dice nada. Simplemente es dispersión, son mezcla de dos estrellas. Acá tenemos más ejemplos. Podemos ver en azul una cámara y en rojo otra cámara. Es la misma estrella observada por dos cámaras. Para una cámara no varía, para la otra cámara sí varía. O sea, totalmente espurio. Acá tienen otro ejemplo. Para una cámara pasó de ser más brillante la roja a de repente estar por abajo, y para la otra, nada. Totalmente espurio también. Este es un ejemplo de una variable. Esta es una hoja que se ve en BSX. Si uno va a buscar información en BSX de una estrella variable, va a encontrar un resultado como este. El nombre de la estrella, la información relevante. Y en este caso es una variable de tipo Mira, que varía entre magnitud 13 hasta más débil que 16 y pico. Bueno. Esta es la curva de asas SN de esa estrella. Ya vemos que acá dos cámaras diferentes la midieron diferente. Acá tenemos esto indicado como que es un descubrimiento de asas. Y si vamos a otra estrella que hay en las inmediaciones, que ya no es un descubrimiento de asas, sino que es NSB 5350, las que le mostraba antes, vemos que la curva es exactamente la misma. Vamos a ir y venir por las dos curvas. Es exactamente la misma. O sea, para asas son dos estrellas diferentes, una es nueva y la otra no, y en realidad es simplemente que todas estas estrellas que vemos acá están todas mezcladas. Entonces va a haber varias estrellas mostrando la misma curva, porque en realidad una sola es la que varía y todas las demás están siendo contaminadas por la variable. Bueno, esto nos pasa todo el tiempo y tenemos que ir determinando cuál es real, cuál es no, etcétera, etcétera. Este es un caso paradigmático. Una estrella NSB 22788 que tenía 33 variables alrededor con el mismo periodo, que obviamente no eran variables, sino que eran la misma estrella muy brillante, generando contaminación en todo lo que había alrededor. Y así es como quedó el catálogo BSX, con el nombre principal y todos estos nombres del catálogo Google, que en realidad están en gris porque son obsoletos ya, que vendrían a ser la misma variable, pero con otras identificaciones que eran efecto de la contaminación, ¿no es cierto? Y un último ejemplo muy interesante es, por ejemplo, irse alrededor de la posición de una variable brillante, a simple vista, como delta Cephei, que es una variable cefeida de magnitud 4 que se ve en el hemisferio norte. Esta estrella tiene un periodo de 5,36 días. Bueno, si hacemos una búsqueda en BSX de unos 800 segundos de arco, ¿qué nos vamos a encontrar? ¡Epa! Hay una variable acá que también tiene el mismo periodo, 5,36 días, de tipo rotante. Y acá hay otra, de 5,36 días. Y acá hay dos que tienen un periodo el doble justo. Pero qué casualidad, 10,73. Y acá, otra de 5,36. Y acá hay otra. Y como ven, todas clasificadas diferentes. Una es rotante, la otra es eclipsante, otra es cefeida, otra es otro tipo de cefeida. O sea, todos análisis espurios, porque es todo contaminación de esta única variable que es delta Cephei, y que es tan brillante que está contaminando todo lo que tiene alrededor. Bueno, todo esto ya fue corregido en BSX y ya no se ve más. Uno de nuestros trabajos es ese, justamente tratar de eliminar todo, esconder todo lo que no es real. Y por suerte, bueno, la resolución va mejorando y cada catálogo tiene una resolución superior a la anterior. Entonces, cuando antes, si había dos estrellas a menos de 60 segundos de arco, iban a estar confundidas en una,
con el tiempo, con ASAS 3 pasamos a 24, con ASAS SN a 17, con APAS, que es el estudio del ABSO sistemático del cielo, pasamos a 11, y así fuimos mejorando hasta llegar a separaciones de 1, 2 o 3 segundos de arco, o sea, muy buenas. Y por último llegamos a Gaia, que es lo mejor que tenemos hasta el momento, con menos de 1 segundo de arco de precisión, o en realidad la precisión es mayor a 1 segundo de arco, o sea, la resolución es menor, y uno podría pensar, si ya tenemos semejante precisión, podemos agarrar y decir, ¡fa! ¡Listo! Corregimos todas las posiciones que tenemos en BSX con las de Gaia. Pero no, lamentablemente no es tan fácil. ¿Por qué? Porque puede haber estrellas debido a que las posiciones que hay en BSX fueron heredadas de catálogos del siglo pasado, en realidad no solo del siglo pasado, hasta de los años 1900, 1920, o sea, estamos hablando de estudios que tenían una resolución muy pobre. Entonces, hasta que no tengamos realmente precisas las identificaciones de las estrellas, no podemos usar precisiones de menores a 1 segundo de arco de Gaia, porque podemos estar corrigiendo la posición de una estrella que no es en realidad. Y al corregirla con Gaia vamos a estar dando la idea de que la posición es irrefutable, es perfecta, y en realidad puede ser otra estrella incluso. Entonces, lo primero es lo primero. Primero corregir bien todas las identificaciones y después poder mejorar la precisión de todas esas posiciones. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que para finalizar, proyectos que hay para aficionados. Se pueden analizar datos, como les comentábamos al principio, utilizando BSX. Con este tema de la cuarentena, la ABSO ha hecho una página web al respecto de qué puede hacer el aficionado con un listado de proyectos y que incluyen buscar periodos de estrellas sin periodo, periodos de eclipsantes sin periodos, que bueno, las puse específicamente porque son las que a mí me gustan, nada más que por eso. Y bueno, también se puede clasificar estrellas que no tengan tipo de variable o tipos genéricos, o también obviamente observar. No solamente van a estar atrás de un escritorio haciendo análisis de datos, sino que si quieren observar, la ABSO tiene muchas campañas en las cuales uno puede elegir qué estrella mirar de acuerdo al lugar donde uno está situado, los telescopios o qué tiene o no tiene. Entonces se puede elegir qué estrella mirar y bueno, poder contribuir de estas maneras. Les quería dar un ejemplo online de lo que es BSX. Aquí estamos viendo la página de búsqueda de BSX. Si uno quiere observar eclipsantes sin periodo, puede hacer una búsqueda aquí. Se utiliza esta opción de More, el botón More, nos ofrece una cantidad de opciones de búsqueda, de magnitud, periodo, tipo de variable. Bueno, para obtener estrellas eclipsantes sin periodo, vamos a elegir en esta opción de Groups, vamos a elegir Eclipsing Binaries, binarias eclipsantes, y vamos a poner periodos entre 0 y 0. O sea, nada. Al apretar Search, vamos a obtener un listado de todas las estrellas eclipsantes que no tienen periodo. 2140. Como ven, hay una cantidad de laburo para hacer en variables impresionante. Pueden elegir cualquiera de estas y analizar datos que hay en Internet, a ver si hay eclipses suficientes para descubrir el periodo, y si no lo hay, observarlas. Las pueden observar ustedes mismos. Hay 2140 estrellas para mirar. Para poder analizar datos, simplemente hace falta contar con un poco de software. Tenemos el VStar de la ABSO, que permite visualizar curvas de forma rápida, analizar periodos. Period 04, que es gratis también y que es muy potente, permite buscar periodos incluso múltiples, como las estrellas que les contaba antes que tienen varios periodos al mismo tiempo. Bueno, utilizando esta herramienta se pueden separar los periodos, es muy, muy, muy interesante. Y después se puede usar Excel, también yo uso, es mi herramienta básica para hacer gráficos, combinar datos, etc. Y ya con eso solo se puede hacer muchos descubrimientos y contribuciones al campo de las variables. Estos son algunos ejemplos de eclipsantes que fui descubriendo últimamente, sus periodos. Como pueden ver, estrellas de 90 días de periodo, 69 días de periodo. Por eso ha sido difícil descubrirlos los periodos, porque solamente se da un eclipse muy cada tanto. En este ejemplo de aquí tenemos una estrella normal, típica, que varía cada 2, 3 días, entonces es muy fácil descubrirla porque, claro, hay eclipses a cada rato. Entonces las bases de datos presentan un montón de eclipses. Aparte, los eclipses son simétricos, tenemos un eclipse primario en fase 0 y otro en la mitad, son órbitas circulares. En cambio, estas raras que uno puede ir descubriendo presentan eclipses corridos de la fase 0, son órbitas ovaladas. Son mucho más difíciles de encontrar los periodos para los software porque se confunden al encontrar dos
tipos de magnitudes débiles que no tienen relación una de otra. No es que uno está en el medio y la otra en múltiplos, digamos, sino que no tienen relación matemática. Entonces se les complica mucho y cuesta mucho encontrarlos estos periodos. 26 días, 198 días, 96 días. Esta es espectacular, PWG Minorum. Como pueden ver, tiene 2 eclipses casi pegados. Esto quiere decir que la órbita es extremadamente ovalada, excéntrica, muy excéntrica. Bueno, eso ha sido todo lo principal de la charla. Les quería, bueno, para finalizar, contar los servicios que ofrece la APSO. Alertas de actividad de estrellas variables, información actualizada, coordinación de campañas, se puede incluso utilizar telescopios a distancia para los miembros, un programa de mentores para los nuevos observadores que quieren perfeccionarse o aprender cómo observar, diferentes secciones de observación y foros de discusión online, manuales de observación también. O sea, vale mucho la pena asociarse o simplemente acercarse a la página para poder aprender más de estrellas variables o incluso participar de estos proyectos que les comentaba antes, que están abiertos a toda la comunidad. Tenemos observadores en todo el mundo, o sea que no es una asociación, como decían los chicos al principio, americana solamente, sino que hay observadores en todo el mundo. Y justamente nuestra misión es hacer posible que cualquier persona, esté donde esté, participe en el descubrimiento científico a través de la astronomía de estrellas variables. Así que bueno, muchas gracias por todo y aquí tienen direcciones para acceder a la página web del APSO y para escribirme si necesitan alguna orientación o algún comentario sobre esta charla o lo que quieran. Así que bueno, esto es todo y supongo que ahora si tienen alguna pregunta los chicos van a hacerse cargo de esa parte. Walter, tu micrófono. Muy bien, lo tuyo extraordinario. Sebastián, como siempre, realmente muy didáctico, muy claro. Y te vamos a empezar a enviar algunas, no sé si vos la vas a ver por la pantalla, en las preguntas. Sí, ya minimicé, ya estoy viendo, así que. Ahí está. Dice, bueno, Aurora, dice, ¿cómo se evita cuando se toman datos que se contaminen las estrellas entre sí? Bueno, en realidad eso va a depender del equipo que tengas. O sea, de la resolución que tenga tu equipo. O sea, si tenés un equipo que te permite llegar a magnitudes débiles o más profundo, vas a tener mayor resolución espacial y vas a poder observar estrellas hasta más débiles y separándolas. Pero no depende de lo que vos puedas hacer, sino de lo que vos tenés, del equipo con el que vos contás, digamos. Hay que tratar de ir siempre con el mayor aumento posible que te permita separar lo más posible las estrellas. O sea, si tenés una estrella que es muy brillante, obviamente la vas a aumentar menos si es que no tiene compañeras alrededor. Y eso no va a haber ningún problema para medirla, justamente porque no tiene otras en la zona circundante. Pero si no es así, vas a tener que tratar de aumentar lo más posible, obviamente sin que se sature la imagen, porque también es importante saber que si una estrella supera, por ejemplo, el límite de saturación de la cámara que vos tenés, no sirven los resultados que vas a tener. Uno tiene un rango en el cual puede observar. Por ejemplo, la mayoría de las cámaras CCD, si observan una estrella de magnitud 5 y le dan un tiempo de exposición muy largo, se van a saturar. Es imposible. Entonces hay que cuenta que le dicen 65.000 cuentas. Claro, hay que tener conciencia de cuál es el límite al que uno puede llegar, conocer el equipo de uno, decir, bueno, yo me mantengo en este límite. Si las cuentas superaron esto, yo esto ya no lo voy a analizar fotométricamente porque ya no hay linealidad en la medición y va a dar cualquier cosa. Entonces, tiene que ver con eso, con saber la limitación que tiene tu propio equipo, digamos. Ahora, yo te hago una consulta que también calculo va a servir para el resto. ¿Qué hace más falta? ¿Que se hagan observaciones, digamos, con el propio equipo o que yo se analice lo que ya está, digamos, fotografiado? ¿Qué es lo que más se necesita hoy en día? Eso en realidad va a depender de cada observador. Porque, por ejemplo, si yo te digo realmente qué se necesita, y tenemos millones y millones de estrellas mal clasificadas, uno podría decir, y eso es más necesario, pero obviamente tampoco podés evitarle al aficionado el placer del descubrimiento. Entonces, continuamente nosotros encontramos eso, que la mayoría de los aficionados, o en general todos, no solo aficionados, lo que realmente los motiva más es descubrir.
Entonces que es más difícil generar que un observador te mande una revisión, una corrección de algo que ya hay, que te mande un descubrimiento nuevo, porque tienen mucha más, digamos, libido para ponerle a eso. Ahora, como necesario, para nosotros nos da lo mismo. En realidad sería más útil quizás que corrijas lo que está mal, pero eso depende completamente del observador. Nosotros no vamos a decirle a cada uno qué debe o qué no debe hacer, como si hubiera algo mejor o peor, digamos, ¿no es cierto? Es algo que depende de cada uno. O sea, está bien. Está bueno, además es increíble. Abajo, Cecilia. Los números que daba de la cantidad de estrellas para estudiar y todo lo demás, sí. Es increíble. Sí, o sea, el año pasado eran 400.000 en el catálogo, ahora somos 1.400.000 y para fin de año yo calculo que vamos a superar 2 millones seguro o 3, depende de lo que podamos agregar o no. Lo que les decía en un momento, si agregamos una sola lista puede duplicar todo lo que hay. O sea, a ese punto llegamos ya. Y así esto es exponencial, es como el coronavirus, ¿viste? La curva. Bueno, acá no la podemos aplanar, la curva. No hay forma de aplanarla. O sea, ese es el tema. Juan, sí, tenías una pregunta. Sí, ahí dice, cuando encuentran estrellas dudosas, ¿hacen búsqueda de espectros en otros catálogos para tratar de resolver? Sí, ahí veo la pregunta de Cecilia. Un saludo a Ceci, que la conozco también hace años. Sí, tal cual. O sea, no es solamente la curva de luz, es lo que decíamos al principio. O sea, tratamos de ver toda la información disponible que hay para la estrella en cuestión. Porque, por ejemplo, si una estrella tiene determinado tipo de curva y tiene un espectro que no condice con lo que aparentemente debería ser esa curva, puede estar pasando algo raro. Por ejemplo, que la estrella en realidad sea la que está al lado y que estamos identificándola mal, porque, por ejemplo, una estrella que presenta una variación tipo Mira, que es una curva sinusoidal, con un periodo de 200 días, por decir algo, y el espectro es B5, no tiene sentido. Algo está mal clasificada porque está mal la identificación, o qué. Entonces sí, nos valemos de todo lo que hay en los catálogos disponibles para poder juntar toda esa información y clasificarla de acuerdo a todo eso. No es solamente un aspecto que se tiene en cuenta, sino todo. Y más en los casos dudosos como esos. Muchas veces nos ha salvado justamente buscar el tipo espectral o el color mismo, no solo el tipo espectral. Si una estrella parece ser una estrella de tipo B, pero vemos que el color es de una estrella roja, ya eso nos hace estar atentos y decir, a ver, está muy junta esta con la otra, a ver, bueno, y ahí ya podemos sacar montones de errores. O sea que sí, se hace ese estudio holístico, digamos, de la estrella en cuestión y todo lo que la rodea. Bien. Hay una pregunta bien común que seguro que te la hace todo el mundo, porque estuvo a la moda este año realmente, así que ya la habrás leído, que dice Diego ahí. Sí, bueno, Diego, sí, obviamente fue Voz Populi, porque claro, es una de las estrellas más brillantes del cielo, o sea, se ve a simple vista y bueno, eso es bueno en una parte porque esto llega a las noticias y llega a la gente común, a todo el mundo. Es como acercar la astronomía a todos en algún aspecto. Te da un poco de bronca a veces las cosas que escriben, ¿no? Y las cosas que dicen, porque cuando las cosas se hacen muy masivas a veces terminan escribiendo cualquier cosa al respecto. Pero dentro de todo lo de Betelgeuse estuvo bastante tranquilo. Si bien era obvio que iban a hablar de la explosión de supernova como algo inminente quizá, bueno, no era tal el caso. Simplemente se trató más que nada de uno de los ciclos de pulsación. Se trata de una estrella pulsante, Betelgeuse. Es una variable semirregular, una supergigante roja. Y tiene varios periodos que están superpuestos uno a otro. Y tiene un periodo de unos 2100 días aproximadamente, que claro, cada tanto, si ese periodo largo se junta con los demás periodos que tiene la estrella de subida y bajada de brillo, si los dos coinciden en los dos mínimos al mismo tiempo, ese mínimo va a ser más profundo. Entonces, en este caso, aparentemente fue una de esas situaciones en las cuales hubo un mínimo más profundo. Ahora, eso no quita que no haya quizás habido alguna contribución de otro tipo de fenómeno, porque aparentemente se han obtenido observaciones en el infrarrojo que detectaron cierto exceso en el infrarrojo también, o sea que podría haber habido alguna eyección de polvo, de material en el mismo proceso, o sea que podría haber sido una combinación de las dos cosas, pero no fue nada fuera de lo esperable, digamos, se dio incluso en fecha esperable, o sea que estaba bastante predicho que iba a pasar así. Así que bueno, no va a haber supernova, nada por el estilo por ahora, pero Betelgeuse es una candidata a ser supernova algún día en el futuro. Fue muy interesante realmente, muy interesante poder observarla. Lo que tuvo de bueno también es esto de que se podía observar a simple vista, que no hacía falta
ningún instrumento especial para anotar por ahí ese cambio. Eso es lo que vos decías, de a veces hasta detectar una estrella variable sin necesidad de telescopio, ¿no? O de cámara. Tal cual, sí, ayuda a fines educativos, te muestra lo que es una estrella variable a la gente común, y era muy evidente, o sea, llegó a estar en brillo como Bellatrix, la estrella que está, digamos, al lado, a la izquierda para nosotros, visto mirando al este, ¿no? Pero llegó a estar casi igual en brillo, y después con el tiempo rápidamente volvió a subir y llegó a un máximo bastante brillante, casi tan brillante como Rigel. O sea, la diferencia era apreciable. Estamos hablando de más de una magnitud entera, lo cual es más de 2 veces y media el brillo que tenía en el mínimo, lo tuvo en el máximo. O sea, importante. Bien. Ahí Carlos Trujillo te pregunta cuál es el equipo básico requerido, ya sea telescopio, cámara, y agradece. Bueno, es lo que comentaba en algún momento, no hay un equipo básico. Mientras tengas un par de ojos en sus órbitas oculares, ya tenés un instrumento. Entonces vas a poder elegir, bueno, Betelgeuse en un ejemplo. O sea, podés observar estrellas que no es la única Betelgeuse, hay una veintena de estrellas variables que se pueden ver a simple vista. O sea que ya con eso tenés objetos de estudio, digamos. Y después, bueno, a medida que vas creciendo, teniendo un telescopio más profundo, ya si tenés binoculares, pasás a tener unas 5.000 estrellas para observar, por ejemplo. Y ya si tenés telescopio, ya pasás a tener decenas de miles de estrellas variables para observar. O sea, y siempre va a depender también de tu cielo, obviamente porque la magnitud límite de un cielo de ciudad no es lo mismo que un cielo de campo. O sea que hay que tener en cuenta las características de tu sitio, obviamente del lugar geográfico donde vivís, en qué hemisferio estás, para elegir las estrellas que podés ver. Pero no depende directamente de qué aparato puedas tener, sino que siempre vas a tener algo para mirar. Más que nada depende del gusto que vos tengas por algún tipo de estrella en particular, gustos personales que vayas desarrollando a medida que te metes en el tema. A mí me pasó que descubrí la variación de un eclipsante y de una variable eruptiva tipo Gamma Cassiopeiae. Entonces me hice fanático de esas dos, y es como una cosa personal, digamos. No es que, está bien, después me la paso influyendo a los demás diciéndole, observen esas, pero en realidad no hay nada objetivo en eso, digamos. O sea, es así. Bueno, y mencionaba el tema de las cámaras. Bueno, obviamente si tenés una cámara CCD o DSLR, vas a obtener, como mostramos en la comparación de curvas, más precisión que una observación visual. Pero bueno, eso depende de tus posibilidades económicas y qué quieras hacer, digamos. Hay gente que está más orientada a lo técnico y le va a resultar más fácil adaptarse a lo que es la observación, digamos, fotométrica, y gente que simplemente le gusta más mirar el cielo y prefiere seguir observando visualmente. Tenés que elegir los objetivos adecuados, como mencionábamos, una estrella que varíe mucho si querés hacer visual y una estrella que varíe poco si haces fotométrica. O sea, depende de todos esos factores. Bien, fantástico. Bueno, 2 preguntitas más como para estar finalizando, porque ya estamos llegando a la hora del segundo expositor. Bien. Jesús nos dice, hola Sebastián, enhorabuena. ¿Se sigue pasando las nuevas variables descubiertas por ASA-CCN? Bueno, ASA-CCN, yo lo que tuve con ASA-CCN fue como un contrato muy específico con ellos, me hice amigo prácticamente, y he sido coautor de los papers de ellos, de las nuevas variables que descubrieron, y me han mandado una lista muy amigable, digamos, de las estrellas para meterlas en BSX, incluso antes de que se publicaran. Entonces fuimos incluyendo ya desde el 2018-19 todas las variables que ellos descubrieron. O sea que fueron 100.000, 150.000, o sea que hemos tenido casi todas y seguimos trabajando en agregar más. O sea, ahora nos queda arreglar las variables ya conocidas en BSX con los datos de ASA-CCN, pero sí, es algo continuo y es uno de los relevamientos del cielo con el cual tenemos más relación, o sea que estamos muy al día con ellos. Y quizás la pregunta de él iba más que nada si se pueden seguir reportando descubrimientos usando los datos de ASA-CCN. Y sí, como toda base de datos, están públicos los datos y vos los podés usar y descubrir nuevas variables, siempre y cuando ellos no la tengan como variable ya conocida o no esté en BSX. O sea, mientras no sea eso, vos podés seguir usando esos datos, dando la referencia adecuada y descubriendo nuevas variables, porque no todo lo que ASA-CCN o cualquier otro estudio observa, no todo se descubre como variable. Las observaciones están ahí para que uno las vea, no todo está descubierto, están los datos nada más, los datos crudos. O sea que sí, Jesús, se puede seguir mandando estrellas con datos de ASA-CCN. Bien.
Bueno, la siguiente y casi la última pregunta, te voy a dejar una última para el final, como Changui. ¿Cómo hacen de Guillermo, ¿no? Guillermo Ibáñez, cómo hacen para que un observador inexperto no se contaminen los datos? Bueno, no pasa por ser experto o ser inexperto, porque el tema de la contaminación te lo da el equipo que tenés. O sea, va a pasar más que nada por eso. O sea, se nota fácilmente cuando vos nos decís, nos mandás, por ejemplo, una curva de luz. Cuando vos mandás un resultado, tenés que mandar una curva de luz apoyando los resultados que publicás. Por ejemplo, si nos decís que es una variable CFI de 5 días, con tal amplitud de brillo nos tenés que mandar una curva que muestre que ese periodo es correcto y que la curva es correcta. Entonces, para nosotros es fácil verlo, lo vemos directamente. Si la amplitud es de una décima nada más y las cefeidas tienen amplitudes de varias décimas, y vamos a decir, acá hay algo raro, no puede variar tan poquito esa estrella. O no es cefeida o está contaminada por otra variable. Entonces ya nos ponemos a mirar en los catálogos que hay online para ver si hay otra cerca, que obviamente eso es algo que ya tendría que hacer el observador de entrada, pero claro, el que recién empieza quizás no lo sabe y todo, entonces lo tenemos al principio, lo vamos apoyando y le vamos contando. En general, cuando reportan una variable nueva, no es que, listo, entra al catálogo, qué sé yo. La mayoría de las veces requiere varios emails de ida y vuelta para decirle, no, acá tenés que cambiar esto, esta está contaminada, en realidad este tipo de variable no es, tenés que hacer bla, 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 bla. O sea, tenemos un manual online de 60, 70 páginas con todo explicado, pero obviamente no es tan fácil entender todo aunque esté documentado. Entonces, en un principio tratamos de apoyar al observador y ir corrigiéndole todo paso a paso para que llegue a publicar la variable bien como tiene que ser, digamos, y a partir de eso que ya aprenda para el futuro en las demás estrellas cómo va a tener que reportarlas. O sea que más que nada es eso. En los datos se ve, el tema es que el observador se dé cuenta. Hay que hacerle ver cómo darse cuenta que los datos están contaminados. ¿Entendés, no? Nosotros lo vemos con lo que él nos manda, pero bueno, es cuestión de que él lo aprenda a identificar. Perfecto. Y esto ya aquí damos por finalizadas las preguntas y agradecemos a todos los que estuvieron conectados y participando en la charla de Sebastián Otero. Aurora, ¿cómo uno se hace voluntario para ayudar con este trabajo? ¿Qué conocimientos hay que tener? Bueno, depende de qué es la parte que quieras hacer. O sea, si vos tenés tu equipo de observación, bueno, es una cuestión de que vas a reportar resultados de tus observaciones. Eso es una cosa. O si querés analizar datos de Internet porque no tenés equipo, bueno, tenés que seguir algunos tutoriales, pues te podés comunicar con nosotros en mi mail o empezar a leer en la página abso.org, que hay mucho material. Entonces, ir metiéndote de a poco en eso para aprender más o menos qué es lo que se espera, el manual de BSX que comenté recién, que es muy detallado, qué es lo que se espera, digamos, que el observador envíe, qué requerimientos se hacen. Todo eso está online, digamos. Hay mucha ayuda en la página de ABSO y de BSX. Si entras a bsx.abso.org vas a ver un montón de data al respecto. Y por otro lado, si querés ser voluntaria en ayudar, por ejemplo, los que comentaba en un momento, de ayudarnos a agregar toda la información que hay publicada y que no damos abasto, bueno, es lo que comenté en un momento, es complicado, hay que tratar de meterse de a poco leyendo papers, leyendo un poco de qué son las estrellas variables, la clasificación de estrellas variables. Nosotros tenemos una página y un PDF con toda la clasificación completa y cada tipo de variable descripta, con todo lo que, el tipo de curva, el periodo, características físicas, bueno, de cada uno de los tipos de variables. Bueno, es bueno empezar leyendo sobre todo, y después con el tiempo te vas a dar cuenta si realmente te interesa colaborar con eso o no, y vas a poder saber que, por ejemplo, leyendo papers, vas a poder descubrir alguna estrella nueva ya publicada y decir, bueno, voy a ayudar a la gente del equipo de BSX en actualizar el catálogo. Entonces voy a empezar a mirar papers y a decir, acá se publicó en este paper que esta estrella es de este tipo, no lo que dice BSX. Bueno, voy a ayudar y voy a colaborar y voy a mandar una revisión para que se corrija el tipo de variable. Bueno, todo eso te lo va a dar tiempo de leer y empezar a meterte en el tema. Y obviamente nosotros te vamos a ayudar si realmente te interesa, pero más que nada yo creo que tiene que haber un tiempo de aprendizaje propio para realmente saber si quiere o no hacer ese tipo de tarea al observador. Porque si no pasa lo que nos ha pasado mucho, que la gente tiene buena voluntad, tiene ganas, pero rápidamente se da cuenta, no, esto no era para mí, no entiendo, no sé, no mucho. Entonces, para no llegar a ese punto, es bueno que el observador tenga una curva de aprendizaje propia, lenta, por sí mismo, y tratar de empezar a leer el material que ya hay disponible en la página, ¿no es cierto? Yo te hago una pregunta, yo lo vi publicado, pero está bueno por ahí que lo digas. Esta cuarentena obviamente no
nos trajo por ahí sin sabores, digamos, a todos y nos generó... pero en tu caso, creo que publicaste que nunca habías hecho tanta análisis de datos como en esta cuarentena, ¿no? No, es terrible. O sea, bueno, nosotros tenemos una planilla donde ponemos las horas de trabajo, los proyectos que hacemos. Yo creo que ya tengo para un año de vacaciones, más o menos, si compenso. Porque hay días que termino 5:30 de la mañana porque me quedo colgado analizando datos y analizando datos. Y estoy 13, 14, 15 horas. Mis ojos no me lo agradecen realmente. O sea, mi estado mental tampoco. O sea, yo creo que ya estoy entrando en un... Yo ya no sé qué es la realidad y qué es la computadora. No, es realmente... Sí, hay que aprovechar el tiempo. ¿Qué se va a hacer? Si no se puede hacer otra cosa, hay que tratar de canalizarlo en lo más productivo posible. Así que yo estoy dándole a full con eso y tratando de encontrar la mayor cantidad de cosas interesantes posible. Y bueno, por eso te digo que también es interesante para la gente que le guste el tema. Es un buen momento para ponerse a invertir, quizá en leer, en aprender, que quizá en otro momento no lo tenga en ese tiempo. Entonces, es una buena... ¿Fuiste algo en particular, digamos, a descubrir o a corregir, digamos? ¿Cuál o ambas cosas iban haciendo? No, o sea, en la parte laboral, no personal, lo que más me dediqué fue a esto de las listas gigantes estas que comentaba, que requieren mucho tiempo de repente sentarte y quedarte horas seguidas con esa lista, porque si no, viste, empezás al día siguiente y decís, uy, ¿dónde lo dejé yo? ¿Y por qué hice esto? ¿Por qué le puse esto a la columna tal? No me acuerdo. Y empezás como de nuevo otra vez y así te tarda 10 veces más todo. Entonces, estoy tratando de dedicarme días enteros a procesar esas listas, corregir errores y a nivel laboral. Y a nivel personal, estoy con eso que comentaba y las curvitas que les mostré de las eclipsantes sin periodo, esas que tienen periodos largos y órbitas muy excéntricas. Bueno, estoy tratando de encontrar esos periodos, porque buscando en BCX ya vieron que hay más de 2000 sin periodo. Entonces, digamos, agarro cualquiera de esas y digo, bueno, esta es muy interesante, es bastante brillante, va a tener datos acá para buscar en ASA CCN o en otra base de datos. Bueno, vamos a buscar. Y me pongo con esa, y capaz cuesta un poco, pero capaz en 3, 4 horas, dándole al software o tratando de ver diferentes cosas, limpiando datos, y lo encontrás. Y eso, el momento de descubrir eso es como que te da un subidón que se lo recomiendo a todos los aficionados que quieran intentarlo. Es como que trataste horas y horas y decís, epa, soy el primero que sabe que esta estrella tiene un periodo de 196 días y una órbita increíblemente excéntrica, y a partir de este momento se va a poder predecir cuándo va a haber un eclipse de esa estrella y la van a poder mirar. O sea que son momentos interesantes. Al que le gusta esto, digamos, está bueno. Así que bueno, yo estoy dedicado a esas, las eclipsantes de largo periodo, pero obviamente cualquiera se puede dedicar a cualquier tipo que le interese de variable. Lo mío porque me gustan esas nada más, pero es totalmente subjetivo. Realmente apasionarte, escucharte, y te felicito por el trabajo y por representar a la Argentina. Muchas gracias, chicos, amigos. Walter, Ale. Decíale. Lo dejo a Ale. Bueno, no, justamente que como hacíamos el hincapié al principio, lo que es el aporte, ya sea desde pequeños y grandes equipos, o sea, cómo verdaderamente se contribuye, y bueno, ya con todos los descubrimientos que tenés a cuestas, y todo esto, la parte del aporte, que también tiene trabajo remoto a distancia, o sea, que convengamos que esta situación COVID en realidad te dio tiempo. Bueno, fíjate que yo no tengo ninguna cámara ni ningún aparato electrónico, digamos. Todo lo que yo encuentro es online, en las bases de datos, y yo ya no conté más las variables que descubrí, la verdad. Yo calculo que serán 3000, no sé. O sea, viste cuando ya no te importa eso, porque ya te metiste en este sistema, digamos, y te interesa contribuir. Ya ni le pongo el descubridor en el campo descubridor, por ejemplo. Es como que no, uno ya salió de eso, digamos. Entonces es como que, y sin nada, yo no tengo un telescopio, pero está juntando polvo. Mi pobre telescopio Cacho se llama, 20 centímetros, está ahí muerto y no lo uso nunca. Aparte vivo en un edificio, un departamento que no tiene acceso a la terraza. O sea, mis observaciones creo que hace un año que no observo. Observé Betelgeuse, eso sí. Observé 3 veces Betelgeuse. Fue lo último que hice. O sea, todo lo que puedo llegar a descubrir, algo estoy analizando datos que hay en internet. O sea que se puede hacer un montón de cosas sin tener nada, sin tener ningún equipamiento. Así que... Importante compartir eso para todos los interesados de
Así es. Bueno, Sebastián, agradecidos totalmente por tu sapienza, por tu experiencia y realmente, como le dije yo en un principio, muy claro tu charla, muy claro todo y obvio, esto no es para 45 minutos, es algo que es muy abarcativo, estrellas variables realmente, porque cuando comienza uno a adentrarse se da cuenta que, como bien dijiste vos, la clasificación se ramifica. Sí, yo ni toqué el tema porque si me metía en eso, no terminás nunca. O sea, te pones a hablar de por qué varían, de los procesos. No, se te vas y te vas. Es para 20 charlas diferentes de cada cosa, porque no podés. Yo acá quería mostrar un poco de lo que hago en mi trabajo y algo de eso. Si no podés llegar a abarcar nada. Es así. Pero bueno, gracias por la oportunidad. Es interesante poder expresar y difundir un poco lo que se hace en estos campos y que capaz que no está muy difundido a nivel general en los aficionados. Estamos muy quizás atomizados, o sea, ya tenemos redes sociales o listas de correo donde estamos todos hablando entre nosotros, pero a veces es bueno expandirlo a toda la comunidad astronómica para que el que se interese se acerque a nosotros, digamos, también. Totalmente. Y justamente para concluir mis palabras, y ya así damos entrada a Walter Heredia que nos está esperando, cuando vos mostraste el mapa mundi de todos los puntos de observación, se veía claramente que cruzando el Ecuador hacia el hemisferio sur realmente se reducía considerablemente la cantidad de observadores, ¿no es cierto? Sí, es un hecho. Es un hecho, obviamente en Europa y Estados Unidos está la gran mayoría de los observadores. O sea, tenemos también bastantes en Australia, Nueva Zelanda, pero no se compara el hemisferio norte con lo que es el hemisferio sur. Hay algunas asociaciones importantes en el sur, sobre todo la BSS, que es de Variable Star South de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda en variables ha sido lo más importante en el hemisferio sur históricamente. Pero nada que ver con lo que es el norte, obviamente. Es así, o sea que hace falta tener más observadores en el hemisferio sur, sí. Sí. Muy bien. Excelente, vuelvo a decirlo. Muchísimas gracias, Sebastián, nuevamente. Gracias y Gracias. bueno, y damos por finalizada la charla de Sebastián Otero.